aquí algo muy extraño. Eso fue una prueba como evidencia de los asaltos al depósito. Oye, ¿tú crees que Martin tuvo algo que ver con el asalto? Ay, no, por favor, despiértate. Hice todo lo que pude para salvarlo, pero no aguantó, ya no tenía fuerzas. Don Chucho, por favor, unas preguntas. Don Chucho. Por favor. Por favor, les pido respeto para mí y para mi familia. Estamos pasando por el dolor más grande que puede vivir un padre como yo. Mi esposa sigue internada en el hospital en un estado muy delicado de salud y mi hijo acaba de ser asesinado. ¿Es verdad que fue asesinado por el cártel de Tijuana? Abelardo murió a manos del narco. Y el único cártel que aterroriza a la gente del norte y al que he combatido es el de Tijuana. Las explicaciones son... ¿Por qué está tan seguro? Esa gente amenazó a mi hijo. Le dijeron que si no se retiraba de la campaña para gobernador, lo iba a pagar con su familia. Y miren, hoy mi nieto está muerto. Yo fui testigo de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, párenle con las preguntas. Respeten el dolor de la familia. Don Chucho, ¿qué piensa hacer? ¿Acaso no teme por la seguridad de usted y de su familia? Una cosa sí les digo. No me voy a retirar de la contienda. Mi hijo va a ser mi mayor fuerza para seguir adelante. Por él voy a ganar las elecciones. Por él voy a exterminar al narcotráfico en Chihuahua. No pienso descansar hasta que esos infelices paguen. Y por favor, dejen de echar sal a la herida. Pónganse en mi lugar, por Dios. Pero, don Chucho... No, ahorita no soy ni el empresario ni el político, sino un padre que acaba de perder a su hijo, a su único hijo varón. De su heredero. Don Chucho, ¿qué piensa hacer? Don Chucho, por favor. ¿De dónde sacas que nosotros tenemos la culpa de la muerte de su plebe? Yo no di orden de matar a Naiden. Chucho se está limpiando el culo, como todos los políticos con nosotros. Interrogamos a los nuestros y aquí nadie disparó. Aquí no se dispara sin que usted lo ordene, patrón. Este pedo hizo que la PGR reforzara la seguridad. Y pues hoy en las calles la gente está encabrona. Quiere que los cuicos atrapen a los asesinos. Retenes por todos lados. Quieren hundirnos por algo que no hicimos. Está bueno. Si Chucho Casares quiere dolor le voy a dar. Llama a los hombres. Los quiero a todos armados y preparados a salir inmediatamente en cuanto yo dé la orden. ¡Órale! ¡Vámonos! Pedro, pues por fin me devuelves la llamada. Estuve preparando todo para el cruce. Ya están aquí los migrantes. Nomás tenemos que esperar 2 días. No, necesitamos darle vuelo al cruce de volada. Ya, hoy mismo, Pedro. Vengo de checar la frontera, morra. La PG tiene todos los caminos tomados del lado mexicano. Algo pasa, que todo está caliente. Nosotros conocemos el desierto y los policías no. Y ya del otro lado, pues para la migra tengo un plan. De ellos me voy a encargar yo. Pero tenemos que hacer el cruce hoy mismo, ¿entendido? Fue tu noviecita la que casi me mató, ¿no me oyes? Si no hubiera sido por el Tepo, hoy yo estaría muerta como el Abelardo. Tepo, el superhéroe del Tepo, va. No te preocupes, mija, que Felipito ya me contó el apapacho que se dieron cuando te sacó de la alberca. Me estaba cargando porque casi me muero. Eso fue mucho teatro, Josefina, para darse un revolcón, mija. Ojalá se hubieran ahogado los dos y nos sacan de problemas. No te permito que me hables así. Yo no he hecho nada malo para que me juzgues como si fuera de la misma calaña que tú querías. Ey, estamos a punto de ir al entierro de mi cuñado. ¿Qué está pasando, Ah, chavita, yo me voy para el cementerio. ¡Débora, vámonos! Qué descaro el tuyo. ¿Te vas a ir con esa tipeja y yo qué? Descaro. Mira, Josefina, me la estoy llevando para que no le pegues otra corretiza y me la acabes matando y a mi chamaco también. ¿Sabes qué, chavita? Ahí te encargo a tu tía. Vamos, cuídame a esta loca, por favor. Por fin estamos solos, tía. ¿Y por qué me ves con esa cara de víctima, Que yo no me trago ese cuentito. ¿O se te olvida el show que me pusiste ayer en las caballerizas? ¿Qué te está pasando, Josefina? ¿Cómo está eso de que estabas persiguiendo a esta vieja con una pistola en toda mi casa, ¿Te volviste loca? ¿El gallo tiene razón?
Fue ella la que me quería matar a mí y casi lo logra. El Tepo me salvó de morir ahogada. Yo creo que debería subir el sueldo al Tepo, ¿eh? Porque gracias a él estoy viva. Eso no va a pasar. Lo siento mucho, tía, pero el Tepo está despedido. Esta misma mañana se fue del rancho para siempre. ¿Qué hiciste? Yo no te voy a dar explicaciones sobre un cabrón que le faltó el respeto a mi casa. Que le faltó el respeto a mi apellido metiendo a mi propia tía a las caballerizas a hacerle... Ya sabes, ese desmadre que hicieron ahí. Mira, perdón, tía. ¿Sabes qué? Mejor te veo en el cementerio. Tepo, soy yo, Josefina. ¿En dónde estás? Estoy a su lado, en el techo de ese coche. Me pareció una eternidad. A lo mejor nada más fueron 15 minutos, pues, pero yo sentí que se me iba la vida entera. Ya después no me acuerdo de lo que pasó ni de cómo me trajo Salvador hasta este lugar, pues. Ay, mi chiquita bonita. De veras que ese golpe te dejó loquita, ¿verdad? Salvador te trajo, luego yo te metí a la cama. Ah, pues gracias, mija. Nos tocó una vida bien perra, ¿verdad? Sí. Tú perdiste a tu carnal y... pues yo al amor de mi vida, pues. No me importa lo que digas, Tepo. Tú me salvaste la vida. Yo no puedo ser una malagradecida. Dime ahora mismo dónde estás. Quiero que te regreses. Lo siento, señora Josefina. Su sobrino fue muy claro. Yo no puedo regresar a ese rancho. A ver, yo también soy dueña y señora de esta casa. Ya se lo dije. Chava fue muy claro. Y nosotros dos sabemos que esto puede terminar muy mal entre el gallo y yo. A mí no me importa lo que piense Eric. Dime dónde estás. Voy por ti, me llevas al cementerio y nos regresamos al rancho. No, señora, ya se lo dije. Mira, ahora las cosas están más revueltas con la muerte de Abelardo. Ahórrese más peleas de las que ya tiene. A ver, no es una sugerencia, Tepo. Te estoy dando una orden. Dame la dirección y voy por ti. Me imagino que pues ni te has parado a pensar qué vas a hacer ahora sin Abelardo, ¿verdad? No. Pero ¿sabes qué es lo único que tengo claro, pues? Que nada va a ser peor que perder a mi madre y a mi Abelardo. Y quiero que te quede algo bien claro, mi chayita. Pase lo que pase, ya nada puede ser peor de lo que me tocó vivir. Vamos. Oh, good. Lo de Martin is crazy, but this, look. Tiene coordenadas y la hora. Es un email que no se puede rastrear. Igual puede ser una trampa para cruzar algún cargamento de drogas por otra zona. O puede ser algún enemigo del coyote que tiene toda la información y lo quiere reventar. O la quiere reventar. Why are you saying la? ¿Estás pensando que igual puede ser Vicenta? Why not? She's done it before. A mí me huele a trampa. Ok, si es así, ¿te acuerdas que la última vez que me pasó información sobre el cruce de esa mercancía, me ascendieron? I got an hour, man. No tengo nada que perder. ¿Te puedes quedar a checar lo de Martin? I'll study this. Anything, keep me posted. I will, man. Oh, man, that's it. That's the one. This is a beauty. How much? For this baby, $63,000. Got pay cash? You're kidding me, right? Ay, parce. Yo nunca me imaginé que me fuera a dar tan duro la muerte de Cucho. Déjala llorar, ya que lo que viene es plata. Pensar esa cuenta bancaria.
Bueno, esta tipa, ¿qué le pasa? No solo viene vestida como payasita de feria al entierro, tiene el descaro de sentarse en primera fila. Tranquila, es la viuda. No la soporto. Gustavo, en cuanto termine el entierro, vamos a proceder a leer el testamento, ¿cierto? Todo se va a resolver hoy mismo. Mi asistente tiene los papeles consigo. Notariado y certificado. Un momento. Por ningún motivo pueden enterrar al señor Carlos Delgado. Pero parece que intensidad la suya. No se pierde ni un velorio, ni un entierro que está haciendo acá. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué obsesión que tenés? ¿No sabés ni siquiera respetar lo que es un momento familiar privado? ¿Quién es este hombre y por qué viene con unos policías? Al cuerpo del difunto se le tiene que practicar la autopsia. No, señor. No, porque yo no autoricé. Ya, deje, pobrecito, el cuchito que descanse tranquilo, a lo bien. No se va a poder, Tuti. Porque tu marido murió envenenado. ¿Envenenado? Ya me eché una pollita. Ahora vamos con la mamá gallina. A ver si te quedan ganas de seguirme chinche gallito. No me cabe en la cabeza, por más que le doy vueltas. ¿Cómo es posible que la Vicenta esté pasando un grupo de migrantes cuando el Abelardo acaba de morir? ¿Esa vieja tiene atole en las venas o qué debería estar tirada, chillando? Yo, a Juan Pablo, que duramos 1 minuto de novios, le he llorado horas. Ay, ya, cállate, Chela, no digas babosadas. Cada quien vive su duelo como quiere y como puede. La Vicenta no puede estar nada bien. ¿Sabes si ese cruce lo hace nada más para evadir la realidad? Yo tengo como un mal presentimiento, un pálpito. Traigo aquí como atorado algo que me sube y que me baja y que no me deja respirar. Tristeza. Eso es lo que traes atorado. Tantas muertes en tan poco tiempo. Cruz, Paola, Ledelmira, Pablo y ahora el Abelardo. Aquí la huesuda ya se instaló, ¿eh? Nos agarró de su sucursal. ¿Quién es el próximo? Hola, Prox. Que la boca se te haga chicharrón. Margarita, ya está todo listo aquí en el sótano para recibir a los migrantes. La Vicenta y el Pedro ya no deben de tardar. Órale, muevan las nalgas, chamacas, ¿eh? Ya saben cómo funciona este show. Unas entretienen a los clientes acá arriba y otras a recibir a los migrantes allá en la parte de atrás. Vámonos, caminando y no hacer hoyo, Chela. Acá. El luto lo vamos a dejar para después. Ya tendremos tiempo de llorarle a nuestros muertos como ellos se lo merecen. ¡Órale! A ver. Párense aquí, sí. Tomen agua, descansen. Ya en un ratito nos vamos a ir al punto de encuentro en donde una troca va a pasar por todos ustedes. ¿Está usted bien? ¿Se siente bien? Y nada más los de la vida, mija. Es todo. Pero ustedes tranquilos, ¿eh? Que a ustedes les va a ir diferente.
Hoy en la noche van a estar durmiendo en los Estados Unidos. Eso se los prometo, como que me llamo Vicenta Rigores, viuda de Abelardo Casares. La migra. Ahí viene la migra. A ver, todos, escóndanse allá y no hagan ruido, por favor. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.